secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que Estados Unidos desplegó fuerzas militares en el Mar Caribe para combatir a cárteles de la droga latinoamericanos. Para analizar esta medida a profundidad, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Bienvenidos. Y bueno, esto está acaparando titulares. Habíamos dicho ya desde hace unos días las instrucciones que se le daba al Pentágono, precisamente por parte del presidente, para utilizar la fuerza militar en la lucha contra los cárteles de la droga. Orlando, ¿qué mensaje se le está dando no solamente a los cárteles, sino también a los gobiernos cómplices de estos grupos criminales en la región? El mensaje es claro: Estados Unidos va en serio. Esto no es de gratis, esto no es juego de niños. Lo que está haciendo Estados Unidos es tomarse en serio la amenaza que representan no solamente los cárteles del narcotráfico, sino también los narcoestados, que son de alguna manera los que amparan a estos cárteles del narcotráfico, como son pues Venezuela, como lamentablemente está deviniendo Colombia, como lo estamos viendo en el caso de la tiranía también nicaragüense. Esto es notable. A ver, es evidente que aquí se está construyendo un relato. Ayer en la mañana veíamos a Pam Bondi, que no suele tratar estos temas, yendo a Fox and Friends para hablar sobre la incautación de todos estos activos y bienes de Nicolás Maduro, y hablando de que Nicolás Maduro representa una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, que es el jefe de un cártel del narcotráfico y que hay que hacerlo pagar. Nuevamente, esto no es de gratis. Luego en la noche se siguió con este tema, Marco Rubio dando declaraciones al respecto, una rueda de prensa del Departamento de Estado, casi que a diario. El Buró para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado habla de que el régimen de Nicolás Maduro es un narcoestado, de que se ha construido una red de narcotráfico entre Nicaragua, Honduras, países de Centroamérica y Venezuela. Todo esto viene juntándose para construir una especie de narrativa que yo creo que pues, se va a terminar reflejando en lo que van a ser las operaciones militares del Caribe. Hay que decir que al mismo tiempo salió el régimen, bueno, Diosdado Cabello en particular, un poco envalentonado a decir que él también iba a desplegar los militares, ¿no? Muy interesante, sobre todo en el marco de la cercanía reciente que se ha podido ver no solamente entre el régimen de Nicolás Maduro y el gobierno de Gustavo Petro en Colombia. Y es justo en esa región del Caribe en donde se está mandando a las tropas estadounidenses, este despliegue de fuerzas estadounidenses. Vanessa, ¿cómo lo ves? Porque hemos escuchado al mismo Gustavo Petro defendiendo, por ejemplo, a Nicolás Maduro cuando se aumentó la recompensa a $50 millones por su cabeza. ¿Cómo ves esta unión y esta cercanía entre ambos gobiernos de izquierda? A mí me preocupa mucho porque en cierta medida, o bueno, una de las cosas que está haciendo Gustavo Petro cuando hace este tipo de declaraciones es poner en riesgo al ejército colombiano, un ejército que es uno de los mejores del mundo, pero que lastimosamente pues ha estado minado por estos años que lleva Petro en la presidencia. Pero cuando Gustavo Petro dice que si Estados Unidos hace alguna acción contra Venezuela, el ejército colombiano va a salir a defender a Venezuela, lo que está haciendo es poniendo en riesgo al ejército colombiano y de paso pues a todo el país, porque evidentemente no queremos que Colombia se convierta en una especie de enemigo de Estados Unidos o que haya represalias que puedan terminar afectando a toda la población, ¿no? Como por ejemplo impuestos y cosas de esas. Entonces es una situación muy complicada porque ya Gustavo Petro simplemente se quitó, digamos, esa máscara que tenía. Él ya no tiene nada que perder, ya abiertamente está hablando de entregarle zonas colombianas a Maduro y ante, digamos, la presión de Estados Unidos con la situación del narcotráfico, Colombia inundada de cocaína, saliendo por Venezuela, esta alianza entre estos dos, no sé qué pueda pasar, si eventualmente vamos a ver un enfrentamiento y eventualmente pueda ocurrir algo, porque es evidente que Colombia está inundada en cocaína y es evidente que la mayor parte de esa droga sale por Venezuela. Bueno, y justo hace unas semanas atrás escuchábamos al nuevo director del gabinete de Petro, Alfredo Saade, elogiar a Maduro y hablar de un acuerdo que habían alcanzado para actuar en conjunto. Llama muchísimo la atención. En este caso, ¿cómo debería abordar esta situación Estados Unidos, Alfonso? Lo está haciendo de esta manera, están enviándoles prácticamente ahí en el patio trasero o al frente de ambas naciones en el Caribe, esta fuerza. ¿Cómo lo ves? ¿Es
el paso correcto el que está tomando Estados Unidos, abordarlo de esta manera, o cómo se puede tratar especialmente con personas como un exguerrillero comunista como lo es Petro y un dictador como es Nicolás Maduro? No, ciertamente, o sea, la administración está comprometida a tomar una acción agresiva en contra del narco, en contra de los carteles, desde que los designó como grupos terroristas. Ahora, creo que esto hay que ponerlo en contexto porque, o sea, no creo que este despliegue responda a la última orden ejecutiva que se reportó recientemente sobre posibles acciones militares en territorio extranjero, en países. Este despliegue de fuerzas navales, de barcos, de buques de guerra, se ha estado llevando a cabo desde hace unos meses. El secretario de la Defensa, Pete Hegseth, ya lo había anunciado, que iba a enviar estas embarcaciones al Pacífico, al Golfo de México y también al Caribe para intensificar los esfuerzos contra el trasiego de drogas, con el tráfico de personas. Entonces yo creo que esto es muy importante. Hay que ver si va a haber, si se van a comprometer mayores fuerzas, pero no creo que este despliegue signifique que aquí vaya a haber un desembarco en Venezuela ni nada por el estilo. Yo creo que esto es parte del esfuerzo de contener el tráfico, el trasiego de drogas, de dificultar las vías marinas que utilizan los carteles para traficar personas y para traficar narcóticos. Y yo creo que es sumamente importante. Claro. ¿Verdad? Petro va a decir lo que diga, pero todavía está por verse qué tipo de acción militar va a tomar Estados Unidos en estos países, si toma alguna. Yo soy de los que pienso, por lo que he leído y escuchado, de que probablemente sería drones, que ya lo habían mencionado, la posibilidad de usar drones, Claro. por ejemplo, para destruir laboratorios o operaciones de producción de narcóticos. Hablábamos más temprano, al inicio del noticiero, precisamente con el director principal del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental bajo la administración Biden, con Juan Sebastián González, y él criticaba fuertemente las acciones por parte del presidente Trump, y él decía que de alguna manera esta cercanía entre los gobiernos de Colombia y Venezuela eran a consecuencia de las amenazas del gobierno de Trump de amenazar las regiones, lo cual, como sabemos, nunca ha amenazado a la administración Trump con invadir como tal un país, sino hacerle frente a los cárteles de la droga. Y en eso quisiera escuchar su opinión, sobre todo que aquí tenemos representación venezolana y colombiana. Comenzamos con las damas. Vanessa, ¿qué tienes que decir? ¿Es real que esto es resultado de la mano dura del presidente Trump, la amistad y la cercanía entre Petro y Maduro? Pues yo diría que Juan González es uno de los personajes que en los últimos años más daño le ha hecho a Venezuela y a Colombia. Por las razones que sea, porque esté equivocado o porque tuviera intenciones particulares, pero sus asesorías han causado bastantes daños al país, a los dos países. Y sobre lo de que lo que está haciendo Estados Unidos en este momento, lo que está haciendo la administración Trump es muy importante para Colombia, porque como decía antes, Maduro ya se quitó la máscara, Maduro ya está diciendo abiertamente que le va a dar territorio, Petro ya se quitó la máscara, está diciendo abiertamente que le va a dar territorio a Maduro. La única cosa que de pronto tiene, digamos, y lo digo yo que hablo con congresistas y senadores en Colombia, que los tiene a ellos, digamos, un poco sintiéndose que hay alguna manera de medio controlar desde afuera, es la administración Trump haciendo este tipo de medidas. Entonces, afortunadamente, en este momento tan difícil para Colombia y para Venezuela, está Trump ahí poniendo, y poniendo amenazas y poniendo alguna especie de límite, por decirlo de alguna forma. El presidente Biden estrechó saludos con el presidente Petro en más de 5 ocasiones. Fue blando para muchos también con el régimen de Nicolás Maduro. ¿Funcionó esa estrategia de diplomacia con estos dos gobiernos? ¿Cómo lo ves, Orlando? En absoluto. Bajo la administración Biden, Colombia devino de ser uno de los países más seguros y grandes aliados contra el narcotráfico en la región a hacer lo que estamos viendo hoy, que es prácticamente convertirse en un narcoestado. Al mismo tiempo, la tiranía de Nicolás Maduro, que por los años de la primera administración Trump se volvió tan frágil y fue tan aislada, recobró mucha fuerza. Y todo eso es responsabilidad de Juan González. Juan González no tiene ningún tipo de moral para estar dando lecciones.
su política dentro de la Casa Blanca fue un fracaso terrible, fue la que provocó completamente reforzar a la administración Trump, cediendo a Alex Saab, cediendo las sanciones, cediendo absolutamente todo a cambio de una promesa vacía de que Maduro iba a celebrar elecciones libres. Eso obviamente no se lo creía nadie, el único que supuestamente se lo creyó fue Juan González. Es muy vergonzoso porque Juan González es colombiano y debería de querer a la región, debería de querer a su país, pero lamentablemente lo que hizo fue hacerle mucho daño. El señor González mencionaba también que esta administración viola los derechos humanos de los latinos, que ha enviado venezolanos al CECOT y defiende de alguna manera la política exterior que manejó con Latinoamérica la administración Biden, de la cual él fue parte. Cierro contigo. ¿Cómo lo ves, Alfonso? Mira, Juan González es un personaje vergonzoso. Yo he tenido la oportunidad de compartir con él el pasado antes de que entrara en la administración Biden, pero debo decir que en ese puesto como asesor para asuntos de América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional ha sido el peor asesor para asuntos latinoamericanos en la historia, pero sobre todo porque antepuso los intereses de la izquierda latinoamericana a los intereses de los Estados Unidos. La fuerza de cara de este hombre es increíble. Lo que hizo Juan González con su asesoría en promover las políticas del presidente Biden fue fortalecer a la izquierda latinoamericana. En vez de poner el dedo acusador a Donald Trump, debería asumir responsabilidad por fortalecer al régimen Nicolás Maduro al suavizar las sanciones, fortalecer el régimen en Cuba, y eso lleva a la colaboración entre estos regímenes de izquierda, incluyendo el de Petro. O sea, que él tratar de decir que todo esto es resultado de la política de Trump, no, todo lo contrario, es resultado a su iniciativa que, como dije, antepuso los intereses de la izquierda latinoamericana y del establishment de la izquierda latinoamericana a los intereses de los Estados Unidos. O sea, es increíble, y llevó incluso a líderes demócratas, al Partido Demócrata, a asumir posturas más de izquierda que las que habían asumido en el pasado en cuanto a América Latina. Con eso nos vamos a la pausa comercial. No se mueva de su asiento, quédese con nosotros, ya volvemos con más en el panel de voz.